Eso es. Muchas gracias. Ya, Daniela, el pase es completamente tuyo. Muchas gracias, Javier. Bueno, bienvenidos a todos, buen día. Hoy día vamos a revisar, ¿no es cierto? Bueno, me presento primero, para los que no me conocen, yo soy Daniela Lagos, gerente legal de Legal Broker. Somos esta empresa que está en ¿no es cierto?, alianza con Cut Property para poder entregarle a ustedes asesoría en materia legal, idealmente acompañarlos en sus operaciones, ¿no es cierto?, para profesionalizar el servicio que ustedes entregan a sus clientes. Y hoy día vamos a revisar un tema, ¿no es cierto?, que causa bastantes dudas en la práctica, que es todo lo que tiene que ver con los impuestos, ¿no es cierto?, los aspectos tributarios asociados en la compraventa de inmuebles, ¿ya? Acá la idea es que si ustedes tienen alguna duda, ¿no es cierto?, me pueden interrumpir directamente o dejarlo en el chat. Ahí Javier me va a ayudar con el chat para poder revisar, ¿no es cierto? Y la idea es que de este espacio, de esta hora que vamos a estar juntos, podemos dilucidar un poquito qué es esta maraña, ¿no es cierto?, que envuelve la tributación en la compraventa en general, ¿no es cierto? Cosa de que cuando sus clientes le consulten, ojalá ustedes puedan dar una respuesta, ¿no es cierto?, básica al menos. Entonces, hoy día vamos a revisar perdón, ahí se me quedó Vamos a revisar dos temas. Uno, los aspectos tributarios de la compraventa de inmuebles y en qué consiste el beneficio del DFL2, que también es un beneficio tributario, ¿no es cierto?, que tiene relación con los aspectos, ¿no es cierto?, eh, relevantes y que pueden darse en gran parte de las compraventas. ¿Ya? Entonces vamos a revisar eso también. Vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los aspectos tributarios, por lo tanto, en general, ¿no es cierto?, asociado a una compraventa, existen distintos tipos de impuestos que pueden aplicarse, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el impuesto territorial, que son las contribuciones, ¿no es cierto?, que toda persona que adquiere una propiedad sabe que tiene que pagar, o a lo mejor no lo sabe, tiene que pagar contribuciones, ¿no es cierto?, que es el impuesto que grava la tierra, ¿ya? Por el hecho de yo ser dueño de una propiedad, estoy obligado al pago. Y esto significa que la contribución o la deuda o el pago de la contribución persigue al dueño de la propiedad, ¿ya? Y no a quien usa la propiedad. Luego tenemos el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿no es cierto?, que también podemos tener una compraventa donde se aplique este tipo de impuesto, que básicamente, bueno, ahí vamos a ver el detalle, pero básicamente se aplica, ¿no es cierto?, a aquellas personas que son habituales, ¿no es cierto?, o que se dedican habitualmente a la compraventa de inmuebles. Luego tenemos el impuesto a la renta, que es otro tipo de impuesto que grava, ¿no es cierto?, las ganancias que uno genera durante un año tributario. Y así, ¿no es cierto?, nosotros todos los años tenemos que, como contribuyentes, hacer nuestra declaración de impuesto a la renta en abril de cada año, para luego recibir, ¿cierto?, si es que hay alguna diferencia a nuestro favor, recibimos el pago de la devolución. Pero, ¿qué es lo que hacemos en esa declaración? Nosotros declaramos todo lo que ganamos, ¿no es cierto?, todas nuestras ganancias, nuestras rentas, durante el año inmediatamente anterior, ¿ya? Dentro de esas ganancias puede existir, ¿no es cierto?, que nosotros hayamos vendido una propiedad, y por esa venta de una propiedad nosotros recibimos una diferencia, ¿no es cierto?, una ganancia a favor, y por eso podríamos estar afectos al impuesto a la renta. Y luego está el impuesto de timbre y estampillas, ¿no es cierto? Este impuesto de timbre y estampillas tiene lugar, ¿no es cierto?, o se aplica solo en aquellas operaciones con crédito hipotecario, porque el mutuo, ¿no es cierto?, que es el contrato que el deudor o el comprador suscribe con el banco,
ese contrato está afecto a un impuesto de timbre y estampillas, así como el cheque también, cada vez que uno, ¿no es cierto?, solicita una chequera, paga también un impuesto. Acá se paga el impuesto de timbre y estampillas por el mutuo, ¿ya? Por el crédito que está otorgando el banco. Entonces vamos a revisar cada uno de estos y obviamente si tienen alguna consulta me avisan. Partimos por el impuesto territorial, las contribuciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que grava las contribuciones? Los bienes raíces. ¿Según qué? Según un avalúo fiscal. ¿Quién determina el avalúo fiscal? El Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? El avalúo fiscal sabemos que es distinto al avalúo comercial de una propiedad. El avalúo comercial de una propiedad es aproximadamente entre el doble o el triple incluso que el avalúo fiscal, como una referencia muy básica. Obviamente para hacer un real avalúo comercial hay que practicar una tasación, ¿no es cierto? O con estas plataformas que utilizan otros sistemas, ¿no es cierto?, para evaluar una propiedad. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a la información que maneja y a visitas, ¿no es cierto?, que realiza, inspecciones que realiza en la práctica, en la tierra, digamos, en la propiedad, realiza el avalúo, ¿ya? ¿Qué es dónde se va, ¿no es cierto?, la recaudación que se obtiene por las contribuciones? A las municipalidades, ¿ya? Por eso, ustedes han visto en las noticias, ¿no es cierto?, en el último tiempo que hay estas solicitudes de disminuir las contribuciones, o bien para cierto segmento de la población, ¿no es cierto?, la tercera edad que tiene dificultades para pagar las contribuciones, eh, hay una cierta tendencia a no acceder por parte de las municipalidades, ¿no es cierto?, a este tipo de solicitudes así al 100%. ¿Por qué? Porque efectivamente corresponde a gran parte de la recaudación de la municipalidad. La contribución en sí es una, pero se divide el pago en 4 cuotas trimestrales, ¿no es cierto? Tenemos una cuota en abril, otra en junio, otra en septiembre y otra en noviembre, ¿ya? Y hay una sobretasa, ¿no es cierto?, que se aplica para aquellos sitios que están ubicados en áreas urbanas y que no están construidos o edificados, ¿cierto? En ese caso hay una sobretasa, se aplica un 100% de sobretasa para el cálculo del impuesto en ese caso. Por lo tanto, ¿por qué? Porque efectivamente se trata de promover, ¿no es cierto?, que se construya y que no existan sitios no edificados. El impuesto solo un comentario respecto a las contribuciones. Ahí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista práctico para ustedes como corredores, obviamente siempre hay que solicitar, ¿no es cierto?, al vendedor que acredite que el pago de las contribuciones se encuentra al día. Obviamente esto el banco lo pide o quien está haciendo el estudio de títulos, ¿no es cierto?, lo solicita a través del certificado que emite la Tesorería General de la República, que acredita que no existe deuda vigente por contribuciones, y en ese caso lo pide, ¿no es cierto?, en el estudio de títulos, y después también la notaría y luego el conservador de bienes raíces revisa que esté pagadas las contribuciones. Por lo tanto, puede ser que mientras transcurre todo este tiempo, ¿no es cierto?, puede haber alguna cuota que quede pendiente de pago y por lo tanto se pida al vendedor pagar la cuota correspondiente, habiendo ya él presentado, por ejemplo, en el estudio de títulos que no tiene deuda, pero justo toca la cuota, vence cuando entra el conservador, entonces ahí el conservador va a exigir que esté pagada la cuota de contribuciones. También hay casos en que hay deuda de contribuciones, ¿no es cierto?, y puede existir un procedimiento ya de cobro por parte de la tesorería en contra del vendedor, y ahí ese es un procedimiento, ¿no es cierto?, de carácter administrativo que lleva la tesorería, donde se puede embargar la propiedad, y hay casos, ¿no es cierto?, en que ya está en ese procedimiento. Igualmente la propiedad se puede vender, obviamente tomando ciertos resguardos, y
que el comprador esté de acuerdo con esta circunstancia y se hace un procedimiento especial en ese caso, ¿ya? Escuché que hay alguna consulta, no sé si... Yo, Sí, adelante. hola Daniela, buenos días. Hola, buen día. Me ha tocado en 2 oportunidades. Uno no lo tomé porque en verdad sabía yo que no, en realidad no me ha tocado vender un departamento que tenga deuda de contribuciones, pero sí sé de un caso y yo te quería preguntar, en el caso que uno quisiera hacer una promesa que quedara pagado el 10% de la propiedad y con ese pago esta persona propietaria pagara las contribuciones que están adeudadas. ¿Eso pasa en el ejercicio? ¿Se puede hacer o se detiene antes el proceso antes de la firma de la promesa? Sí, se puede hacer. Ahí lo que nosotros recomendamos en esos casos es que ojalá el pago no se produzca antes de, ojalá, la aprobación de los títulos, ¿ya? Porque, claro, si es un pago anticipado, que se pacta en algunos casos, no es lo más recomendable, pero sí se pacta, un pago anticipado, ¿no es cierto?, del precio, ese pago anticipado del precio, pues, ¿no es cierto?, dividirse una parte al vendedor y otra parte, obviamente, el pago que sea directo por el comprador a la Tesorería General de la República. Eso puede hacerse de esa forma, digamos, y hay que velar, ¿no es cierto?, que exista un mecanismo para que en el caso en que esa compraventa se caiga, que el vendedor tenga que devolverle al comprador ese monto, ¿ya? Pero también hay casos en que, claro, si hay una deuda de contribuciones, hay una alta probabilidad de que el vendedor no tenga, ¿no es cierto?, respaldo financiero para poder hacer una eventual devolución. Entonces, en ese caso, nosotros, en ese caso, recomendamos que, claro, el comprador se comprometa a pagar en las contribuciones y se descuenta obviamente del precio, pero ojalá que lo haga una vez que están aprobados los títulos, ¿ya? Y antes de la firma de la escritura, en ese momento puede hacer el pago y ahí en la escritura, ¿no es cierto?, paga la diferencia o el saldo del pie, como corresponde. Ok, gracias. De nada. Bien, seguimos. El, el impuesto al valor agregado, ¿no es cierto?, el IVA. El IVA, ¿qué lo que hace? Es grava la venta de inmuebles que estén edificados, ya no se excluye del IVA los terrenos, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un gran punto de todos los desarrollos, ¿no es cierto?, que tienen como base un terreno sin edificación, no están afectos en ningún caso al impuesto de valor agregado. Cuando el IVA, ¿no es cierto?, se aplica a la parte vendedora, ¿ya? El vendedor es el que, si es que la venta está afecta a IVA, el vendedor es el que tiene el cargo de pago del impuesto, ¿ya? ¿Cuándo tiene que pagar IVA? Cuando ese vendedor se dedica habitualmente a la compra y venta de bienes inmuebles, ¿ya? ¿Qué se ha entendido que es habitual? No necesariamente la frecuencia en el tiempo, que obviamente esa es una consideración, pero también se ha entendido por el Servicio de Impuestos Internos que hay habitualidad cuando el ánimo que tiene el vendedor, ¿no es cierto?, o que tuvo el vendedor al comprar la propiedad, que ahora está vendiendo, cuando él la compró con un ánimo de inversión y no como para vivir, ¿ya? Cuando se identifica ese ánimo, el Servicio de Impuestos Internos ha considerado que también aplica la habitualidad, ¿ya? Hay una norma, una presunción legal, que hoy día no rige, pero sí se ocupa como criterio, que es que antes, ¿no es cierto?, se establecía a través de una ley que si se presumía que existía habitualidad cuando entre la fecha de compra y la fecha de venta transcurría menos de un año, ¿ya? Eso hoy día, esa presunción no es tal, y por lo tanto yo podría comprar y vender en menos de un año, pero
me expongo a que el Servicio de Impuestos Internos obviamente me cuestione o fiscalice la operación y pueda eventualmente aplicar IVA, ¿ya? Entonces, la recomendación así muy genérica es que si hay una adquisición y venta en un plazo acotado, ojalá esperar al menos un año. Si no se puede, obviamente, puede haber otro argumento que se le pueda presentar al servicio para que no se aplique este impuesto, ¿ya? ¿Qué se hace o cómo se declara este impuesto en notaría, ¿no es cierto? A todos les ha pasado que la notaría le pasa al vendedor un formulario que tiene que llenar declarando que la venta no está afecta a IVA. Si la venta está afecta a IVA, y ahí quién lo determina, obviamente cuando son vendedores sociedades, ¿cierto? Son empresas, ahí la recomendación para ustedes como corredores es que le pregunten, ¿no es cierto?, al cliente vendedor, y muchas veces el cliente vendedor no sabe, entonces que el contador de la empresa aclare si la venta está afecta a IVA o no, ¿ya? El contador es el encargado o el que está capacitado para afirmar o indicar si la venta está afecta a IVA o no. Si está afecta a IVA, se tiene que, ¿no es cierto?, facturar esa venta y se debe presentar a la firma de la escritura la factura, ¿ya? Y el pago del impuesto se puede efectuar dentro de un plazo de 90 días después, ¿ya? Eso es el IVA. Y el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, como les decía, lo que hace es, ¿no es cierto?, aplicar un impuesto sobre todas nuestras ganancias, ¿ya? Sobre nuestras rentas, ingresos o ganancias, ¿ya? Entonces, los bienes inmuebles, este impuesto a la renta se aplica, ¿no es cierto?, por las ganancias que nosotros adquirimos por la venta de inmuebles, ¿ya? ¿Qué se aplica en estos casos? Hay que distinguir. Las ventas de inmuebles adquiridos antes del 2004 no están afectadas a impuesto a la renta. Los inmuebles adquiridos a partir del 2004 y enajenados, o sea, vendidos a partir del 2017, van a tener una tasa, ¿no es cierto?, de un 10% sobre la utilidad, sobre la ganancia. Entonces, en estricto rigor, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si yo adquiero una propiedad, ¿cierto?, por ejemplo, la compro y después la vendo, yo tengo una ganancia por la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta, ¿no es cierto? Y esa diferencia, ese saldo, va a ser mi ganancia y por eso yo voy a tener que pagar impuesto a la renta. ¿Qué pasa en la práctica? O más bien, ¿qué pasa con la regulación de este impuesto? Es que todos, cada uno como contribuyente, personas naturales, tenemos un beneficio tributario, que es un crédito, que es de 8.000 UF por toda la vida del contribuyente. ¿Qué significa esto? Que durante toda nuestra vida tenemos este crédito de 8.000 UF, que dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál sea la diferencia que nosotros adquirimos por la compra y venta de una propiedad, esa diferencia se va restando de las 8.000 UF. Si yo en la venta de una propiedad, mi ganancia, no el precio, sino que la ganancia que obtuve por esa venta es más de 8.000 UF, obviamente en ese caso yo voy a tener que pagar impuestos ya por esa ganancia. Pero si es menos de 8.000 UF y yo, digamos, no he ocupado ese crédito, voy a tener, ¿cierto? Voy a restar del crédito el monto que gané y por lo tanto no voy a estar obligada al pago de impuesto a la renta. Entonces, con un ejemplo práctico para que lo podamos entender. Por ejemplo, Juan compró por primera vez en el año 2005 un departamento en 3.700 UF y lo vendió el año 2019 en 5.500 UF. Juan, por lo tanto, generó una utilidad de 1.800 UF.
Sobre esa utilidad, ¿cierto? Juan no va a pagar impuesto a la renta porque tiene los 8.000 de crédito, por lo tanto tiene un saldo a su favor de 6.800 UF para completar las 8.000. O sea, tiene que hacer tantas enajenaciones o tantas transferencias o tantas ventas de la propiedad para, ¿no es cierto?, ocupar el saldo de 6.200 UF para que recién tenga que pagar impuesto a la renta. ¿Ya? No sé si se entiende o hay alguna duda. Perfecto. Bien. El impuesto de timbre y estampillas, ¿no es cierto? Que como decíamos es el impuesto al mutuo, se conoce como el impuesto al mutuo en estos casos. Grava principalmente los documentos o actos que dan cuenta de una operación de crédito de dinero, ¿ya? Es decir, cuando hay un mutuo, cuando hay un préstamo, ¿no es cierto? Cuando hay un crédito, siempre va a estar afecta a al pago de un impuesto, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto? El impuesto al mutuo se da con el préstamo o el mutuo o el crédito que otorga, el crédito hipotecario, ¿no es cierto?, que otorga la entidad bancaria, ¿ya? Esta tasa puede que se aplica a este crédito, puede llegar hasta el 0,8% sobre el monto efectivo del préstamo. O sea, es bastante, ¿ya? Yo creo que lo han visto en la práctica con sus clientes. Cuando compran con banco, en la notaría, ¿no es cierto?, tienen que pagar la escritura, lo que cuesta el arancel del notario, más este impuesto de timbre y estampilla, ¿ya? Que se paga directamente a la Tesorería General de la República. Hay algunas exenciones en el caso de que haya un refinanciamiento de un crédito, no se paga el impuesto, o en el caso de que hay la vivienda es social o acogida al DFL2, ahí tiene un beneficio tributario que lo vamos a revisar también. Y ahora vamos a revisar el DFL número 2. Espero que, no sé si habrá quedado alguna duda, si no, si quedó alguna duda me interrumpen directamente. Pero bien, revisemos el DFL2 entonces. ¿Qué es el DFL2? El DFL2 es una norma que establece un sistema de beneficios, franquicias y exenciones tributarias para un tipo de propiedades que son denominadas viviendas económicas, ¿ya? Esto, obviamente, el origen de esta regulación es fomentar, ¿no es cierto?, la construcción de un tipo de propiedad para poder garantizar el acceso de un segmento de la sociedad a la vivienda, ¿ya? Entonces, garantizando, ¿no es cierto?, que van a existir este tipo de construcciones que puedan, ¿no es cierto?, dar respaldo a un segmento de la población que tenía, ¿no es cierto?, mucha dificultad para acceder en ese momento. Y esto lo hace el Estado a través de establecer ciertos beneficios para este tipo de construcciones. Hoy, ¿no es cierto?, existen más de 5 millones de viviendas económicas y en la práctica más de 500.000 personas tienen 2 o más viviendas de FL2. De ellas el 45% tienen más de 60 años. O sea, efectivamente fue un buen resultado, ¿no es cierto?, la aplicación de esta normativa. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse al DFL2? Primero, aclarar que el DFL2 como tal está, ¿no es cierto?, el proyecto del edificio o del condominio es el que se acoge al DFL2. Ya, eso es súper importante. No, yo no acojo una propiedad como propietario, digamos, de un proyecto X, sino que el proyecto en su origen, ¿cierto?, el que realiza la inmobiliaria, es el que se acoge al DFL2, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para acogerse al DFL2? Son aquellas propiedades que tienen una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados,
y que tienen un uso habitacional. Eso es súper importante, ¿ya? El único uso que puede tener es habitacional. Por lo tanto, yo no me puedo acoger a los beneficios del DFL2 si mi propiedad tiene un destino comercial, por ejemplo. ¿Cuáles entonces los requisitos para poder, ¿no es cierto?, acceder a los beneficios? 140 metros cuadrados de la propiedad, que tenga uso habitacional, que sea una propiedad nueva o en primera transferencia, ¿ya? Es decir, yo le compro directo a la inmobiliaria, y comprando directo a la inmobiliaria yo voy a tener todos los beneficios del DFL2, o en primera transferencia, es decir, o en propiedades nuevas, digamos, o en primera transferencia, directamente de la inmobiliaria. Si yo adquiero en segunda transferencia, o sea, le compro a la persona que adquirió de la inmobiliaria, no voy a poder acceder a todos los beneficios, solo algunos, ¿ya? Y además, por persona, voy a poder acceder a los beneficios de 2 propiedades máximo. Si yo compro una tercera propiedad acogida al DFL2, no voy a poder gozar de los beneficios de ese sistema. Escuché también no sé si hay alguna duda. ¿No hay duda? Seguimos entonces. No, parece que no había duda. Parece que una persona había. Ah, no, Bárbara levantó la mano. Bárbara Isabella. Hola, ¿me Bárbara, ¿te escuchan? escuchamos? Sí, sí, perfecto. Ya. Me quedó una duda respecto a esas 8.000 UF. ¿Todo chileno tiene como ese fondo, por decirlo así, para no pagar ese impuesto? Efectivamente, todo contribuyente persona natural. Persona natural. Sí, Ya, si quiere vender una casa, tiene a su favor 8.000 UF para no pagar ese impuesto, claro, que es el impuesto a la renta, solo ese impuesto. impuesto a la renta. Ya, Sí. perfecto, me quedó clarísimo. Gracias. Esa diferencia, ¿no es cierto? No es que el precio de venta sea 8.000 UF, sino que es por la diferencia entre el precio en que yo adquirí la propiedad y la que estoy vendiendo. Si esa diferencia, digamos, que en principio debería estar afecta a impuestos, no va a estar afecta a impuestos porque tengo este crédito a favor. Entiendo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Daniela, ¿Sí? hola, buenos días. Disculpa, me vine a integrar recién ahora, porque tenía programado para las 11 esta reunión. Sí, quería consultarte lo siguiente, sobre lo mismo, por ejemplo, en el cálculo ahí de las 8.000 UF, cuando uno compra una propiedad, ¿no es cierto? Es el costo a costo corregido. Si yo la compré, da lo mismo el año, ¿no es cierto? La corrijo por IPC, ¿no es cierto? Para hacer el cálculo del costo, y la diferencial de venta es lo que tributa o cae dentro de. Ahora, si yo hago, por ejemplo, arreglos, modificaciones o ampliaciones, ¿cómo lo integro a ese costo? O ya entiendo que en una oportunidad, digamos, había una posibilidad, digamos, de hacerlo, pero entiendo que eso ya pasó. No sé, a lo mejor lo No, preguntas. todavía se puede. Todavía hay un instructivo del Servicio de Impuestos Internos que regula todo esto, específicamente cuándo se aplican o cuándo se pueden deducir, ¿no es cierto?, las mejoras que yo le haga a una propiedad Ya. y en qué circunstancias. Y se las puedo mandar a ver si, porque no tengo acá el dato directo, pero hay una circular que regula efectivamente. O, por ejemplo, si nos vamos ya a lo más fino, ¿qué pasa cuando la propiedad se adquiere por herencia? Por ejemplo, Claro. estoy obligado también a pagar el impuesto a la renta, entonces, claro, efectivamente, lo que estamos viendo ahora es la normativa genérica, pero claro, caso a caso o en particular, Ya. para efectivamente hacer el cálculo de lo que yo voy a poder pagar o tengo que pagar, sobre todo en el caso de vendedores habituales, ¿no es cierto?, que se dedican a esto habitualmente. En ese caso, ahí los contadores son los más indicados para hacer los cálculos. Pero sí hay normativa
específica del servicio que instruye cuándo, ¿no es cierto?, se puede deducir las mejoras del cálculo o de la base de Claro. cálculo. Que por lo general es una ampliación, un segundo piso, qué sé yo, que lo hace a través, bueno, y un costo, digamos, que es parte de, digamos. Claro, Ujú. Ya, claro, ok. exactamente. Gracias. Bien. Entonces, estábamos en el DFL2, ¿no es cierto? Solamente voy a poder acogerme a todos los beneficios que tiene el DFL2 en los casos en que yo adquiera una propiedad nueva o en primera transferencia, digamos, directamente de la inmobiliaria. Si yo adquiero una segunda transferencia, es decir, le compro a la persona que adquirió a través de la inmobiliaria, en ese caso, no voy a poder acceder a todos los beneficios del DFL2, ¿ya? Y además existe un máximo de 2 propiedades por persona para poder gozar de todos los beneficios del DFL2. A partir de la tercera, no voy a tener ningún beneficio. ¿Cuáles son estos beneficios, entonces, del DFL2? Primero tenemos el impuesto de timbre y estampillas, ¿no es cierto?, que lo revisamos, el impuesto al mutuo. En este caso, en vez de la tasa del 0,8%, yo voy a tener que pagar solamente un 0,2%. Por lo tanto, es bastante la reducción, ¿no es cierto?, que se hace en este caso, ¿ya? Entonces, primero, ¿no es cierto?, al adquirir la propiedad, yo voy a pagar menos impuestos. Segundo, el arancel del conservador de bienes raíces. También esto en la etapa de adquisición. Al comprar la propiedad, yo voy a pagar menos impuesto al mutuo y además voy a tener una rebaja del 50% del arancel del conservador para la inscripción de la propiedad, ¿ya? Y acá, beneficios más a largo plazo, ¿no es cierto? Respecto de las contribuciones, el beneficiario va a tener una exención del 50% del monto de las contribuciones por un periodo determinado, ¿ya? Depende de los metros cuadrados de que estemos hablando de la propiedad, los metros cuadrados útiles, para verificar cuánto va a ser o por cuánto tiempo va a ser ese beneficio. Va a ser por 20 años, las propiedades que tienen hasta 70 metros cuadrados, por 15 años en las propiedades de más de 70 y menos de 100 metros cuadrados, y por 10 años cuando son de más de 100 y hasta 140 metros cuadrados, ¿ya? No es menor, digamos, el beneficio. 50% de exención de las contribuciones es bastante. Y el impuesto a la herencia o donación. Los DFL2, ¿no es cierto?, que fueron adquiridos por herencia, por sucesión por causa de muerte, o que sean donados, van a estar exentos de la aplicación del impuesto a la herencia y del impuesto a la donación, siempre que el causante ya la haya adquirido en primera transferencia, ¿ya? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros, ¿no es cierto?, tramitamos una posesión efectiva, ¿no es cierto?, una persona fallece, tenemos que tramitar la posesión efectiva con el objeto de que los bienes que pertenecían a esa persona pasen, ¿no es cierto?, a los herederos y quede establecido quiénes son los herederos y cuáles son esos bienes. Esa tramitación de la posesión efectiva, una vez que yo la tramito, ya sea ante el registro civil, si es una posesión efectiva intestada o sin testamento, o ante el juzgado civil, si es una posesión efectiva con testamento del causante o de quien falleció. Una vez que está tramitada la posesión efectiva, yo tengo que declarar el impuesto a la herencia, ¿ya? Ese impuesto a la herencia se declara ante el Servicio de Impuestos Internos, donde, de acuerdo a la masa hereditaria o a la cantidad de bienes que compone la herencia, y de acuerdo a su avalúo, ¿no es cierto?, yo voy a tener que pagar un impuesto, ¿ya? Cada heredero está obligado al pago de un impuesto. En ese caso, ¿no es cierto?, de acuerdo al tramo de que se trate, hay herencias que van a estar afectas al pago de impuestos y otras que van a estar exentas del pago de impuestos. En el caso de este beneficio, lo que establece la ley es que los DFL2 que están adquiridos
por herencia, ¿no es cierto?, que fueron adquiridos por herencia, no van a tener que pagar impuesto a la herencia en los casos en que el ex dueño, el anterior dueño o el fallecido, ¿no es cierto?, haya comprado en primera transferencia, se la haya adquirido directamente del inmobiliario. Y también hay un beneficio respecto del impuesto a la renta. Por la venta de un DFL2, acá se aplica el régimen general y no hay un beneficio, pero sí respecto del arriendo, y esto es importante porque hubo un intento de reforma tributaria el año pasado que no prosperó al final, y esto es lo que querían cambiar, ¿no es cierto? Y que iba a impactar bastante fuerte en el mercado, si hubiese sido aprobada. ¿Qué es lo que establece este beneficio respecto de los DFL2 arrendados? ¿Ya? Hasta los DFL2, ¿no es cierto?, adquiridos hasta el 31 de octubre del 2010, ningún ingreso proveniente del DFL2 es constitutivo de renta. Es decir, por las rentas de arrendamiento percibidas, ¿no es cierto?, por aquellas propiedades acogidas al DFL2 adquiridas hasta el 2010, el arrendador, ¿no es cierto?, no tiene que pagar impuesto a la renta. ¿Ya? O sea, imagínense la exención. Por la renta de la propiedad no tengo que pagar impuesto. A partir del 2010 hay una exención a las personas naturales hasta por máximo 2 viviendas adquiridas nuevas o usadas. O sea, básicamente, teniendo 2 propiedades, ¿no es cierto?, o máximo, hasta un máximo de 2 propiedades acogidas al DFL2, el arrendador que arrienda esas propiedades no va a pagar impuesto a la renta por los ingresos que perciba por las rentas de arriendo, ¿ya? Esta circunstancia es lo que se quería modificar y se quería, ¿no es cierto?, reformar pasando de la exención a la aplicación de impuestos. O sea, iba a significar, ¿no es cierto?, que todos los arrendadores iban a tener que pagar impuesto por las rentas de arriendo percibidas, ¿ya? Esta reforma, como les decía, no prosperó y por lo tanto esto es lo que hoy día se mantiene. O sea, hay una exención todavía, se mantiene el beneficio tributario del DFL2. Daniela, voy a aprovechar esta pausa para responderle a Loreto que esta va a quedar grabada, va a quedar en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Y se las compartimos después internamente en los chats. Gracias, Javier. Bien, eso era lo que íbamos a revisar hoy, ¿no es cierto?, respecto de los aspectos tributarios, lo que implica, ¿no es cierto?, los impuestos en el contexto de una operación de compraventa en general. Como vieron, son varios los impuestos que se aplican, con los que uno tiene que convivir como corredor, como comprador y como vendedor también. Cuéntenme, Claudia, ¿tenías una duda? Sí, tengo entendido que, como tú decías, espérate, estoy a contraluz, no me veo. Como tú decías, si el cliente arrendador tiene 2 propiedades acogidas al DFL2, no tiene que pagar impuestos, pero sí se debe informar, ¿verdad?, al Servicio de Impuestos Internos. Ya si el cliente tuviera una tercera propiedad, por esa sí tendría que pagar impuestos. Exacto. Pero esa obligación de informar, ¿tú te refieres a la obligación de ustedes como corredores de informar? Claro, es que este año se tuvo que hacer ese trámite con el servicio y la opción era que el corredor informara o que informara directamente el cliente. Yo tenía justamente un cliente que tiene 2 propiedades y él tuvo que informar, pero él hizo el trámite. Yo no informé, él lo hizo. Ya. Ahí hay una precisión, Claudia, que es importante hacer. La obligación que establece, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos, a través de una circular, es que los corredores de propiedades
que hayan intermediado en el arriendo de propiedades, ¿no es cierto? Tienen la obligación de informar hasta marzo, ¿no es cierto?, de cada año sobre los arriendos en que intervinieron durante el año tributario anterior, ¿no es cierto? Esa es la obligación que establece la circular. Por lo tanto, efectivamente, ustedes como corredores tienen una obligación de hacer una declaración donde indiquen, de acuerdo al rol de avalúo de la propiedad, ¿no es cierto?, los datos del propietario y del arrendatario, cuál fue el periodo del arriendo, las rentas de arriendo, ¿no es cierto?, si la propiedad está acogida al DFL2, si fue amoblado o no amoblado, etc. Esa obligación es para el corredor de propiedades, ¿ya? Y el arrendador, por su parte, ¿no es cierto?, como dueño de propiedades, lo que tiene que hacer él es, como todos nosotros, contribuyentes en general, tenemos que declarar nuestros ingresos, ¿no es cierto?, en la declaración de impuesto a la renta en abril, ¿no es cierto? Entonces, él como propietario, claro, tuvo que declarar en ese momento que tenía estos ingresos, ¿no es cierto? Pero tú también como corredora, si el giro de ustedes como de actividad, ¿no es cierto?, económica en el servicio de impuestos internos es corredor de propiedades, están sujetos a esta obligación de declarar, ¿ya? Así que para este año que viene, digamos, hasta marzo del 2025 van a tener para declarar los arriendos en los que intervinieron durante este año 2024, ¿ya? Eso es súper importante porque hay fiscalización por parte del servicio respecto al tema, y es importante que ustedes tomen los resguardos, ¿no es cierto?, durante los arriendos en los que intervengan durante este año. Nosotros lo que hicimos con nuestros clientes permanentes, digamos, es establecer en el contrato de arriendo una declaración de las partes en general, arrendador y arrendatario, de que estaban en conocimiento de la obligación del corredor de informar, ¿ya? Porque ahí también hubo en su momento mucha reticencia por parte de los arrendadores por la obligación del corredor, pero es una normativa que el corredor tiene que cumplir y si no la cumple está sujeto a eventuales aplicaciones de multa. Entonces, esa sería como nuestra recomendación desde el punto de vista práctico, que ojalá lo incluyan en el contrato, cosa de que ustedes se respalden también y de que después no le digan al arrendador, oye, ¿por qué lo informaste si yo no te autoricé o no lo...? Entonces, básicamente eso, ¿ya? Ok. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Claudia, a ti. Hay una mano arriba de Salamé. Hola, Hola. Daniela. Oye, te quiero hacer una consulta. Yo tenía entendido también que los arrendatarios debían declarar y que eso era bastante delicado porque tenían multas importantes. Si es que no lo hacían en marzo. Sí, los arrendatarios no están obligados, salvo en determinados casos muy acotados, como por ejemplo algunas sociedades, ¿ya? Pero en general no, la obligación es del corredor y del arrendador, como decía Claudia, al momento de la declaración de impuesto a la renta, ¿ya? Ya, ok. Son muy poquitos los arrendatarios que están obligados a declarar. Ya, súper, gracias. Gracias. Eduardo. Daniela, de los beneficios que comentaste en primera transferencia, si ya no es primera transferencia, ¿qué beneficio se mantiene? El de las contribuciones. Ya. Es el único beneficio que se mantiene hasta la Ya. segunda. Y me imagino la exención del DFL2, digamos, por el impuesto a la renta. Me imagino que eso sí igual. No, solamente en la primera transferencia. Para la segunda ya no existe ese beneficio. Sí, el único que permanece hasta la segunda es el beneficio de las contribuciones. O sea, si yo me compro una casa usada y la compro y después la vendo, el diferencial, si se saca un diferencial positivo, ¿ese tiene que tributar directamente al global? Si es que, digamos, si es que no tengo crédito de las 8.000 UF, sí.
Ah, ya, pero sigo manteniendo como persona esas 8.000 UF, digamos. Sí, exacto. Ah, ya, ya, ya. exacto. Ya, perfecto, ya. Ya, eso. Por eso en la práctica, digamos, no es tan frecuente, digamos, pensando en una persona que no se dedica a la inversión inmobiliaria. Claro, claro. Pero sí ha ocurrido una experiencia, digamos, de personas que compraron una propiedad, no sé, pues, en Las Condes, cuando eran cooperativas y las vendieron 20, 30 años después, sí se generó un efecto importante en la Por la utilidad, vida, digamos, claro, de esas propiedades. claro. Ya. Ya. Y lo último que seguramente lo vieron, pero como no sé si sobre lo mismo, entiendo que tú tienes una alternativa, por ejemplo, ahí de pagar un impuesto único, por ejemplo, con ese diferencial. No sé si lo pudieron ver ese tema. No, ese detalle, tanto a ese nivel de detalle no, Ya. pero cuéntame a ver si te puedo ayudar con eso, ¿eh? Claro, porque por lo general entiendo que hay un efecto, digamos, ahí que llevando solamente al tema de renta, más que nada para asesorar también, nosotros tenemos que tener la capacidad para ponernos, digamos, en las opciones, digamos, ya como un asesor financiero, eh, de que podías reliquidar el impuesto, ¿no es cierto?, en una cantidad de periodos, y la otra opción era pagarlo, digamos, con un impuesto único de tasa del 10%. Exacto, sí, esas son alternativas que da el sistema, efectivamente. Ya. Pero ahí ya, claro, ahí hay que verlo caso a caso a ver qué conviene, porque puede ser una persona que su impuesto a la renta esté compuesto de muchos ingresos, muchas Claro. rentas. Por lo tanto, hay que ver el El global. global, claro, Sí. claro. Exacto. Ya, ok, gracias. My Home Propiedades, Hola, buen día. buen día. Mire, quisiera consultar en el caso de, por ejemplo, de una posesión efectiva, donde hay varios herederos, ¿ya? Y existen más de dos propiedades que están en arriendo, y son, supongamos, 5 herederos. ¿Tienen que declarar esto como un ingreso ante impuesto interno? Digamos, ¿tienen que pagar impuestos ya por tener dos propiedades, aunque sean 5 herederos? Bueno, sí, en principio la respuesta sería, en principio, sí. Habría que ver qué tipo de propiedades son, ¿no es cierto? Si estaban acogidas al DFL2, si estaban acogidas o si fueron adquiridas en primera transferencia o en segunda o tercera transferencia, para ver si tienen algún beneficio, ¿no es cierto?, del DFL2 que les permita no pagar ese impuesto. ¿Ya? Pero en principio, dado lo mismo que revisamos, eh, la regla, digamos, general es que sí estarían afectos, salvo que se acojan a algún tipo de beneficio como los que conversamos, que el DFL2 principalmente. Claro, porque en ese caso no son dueños absolutos, son dueños de un porcentaje. Sí, son dueños de porcentaje, pero eso no inhibe que puedan pagar impuesto a la renta, ¿ya? Impuesto al valor agregado o el IVA, ese no lo van a pagar, pero sí podrían eventualmente tener que pagar impuesto a la renta por los ingresos. Entonces, lo que yo haría en ese caso sería consultar cómo se adquirió la propiedad para ver o sea, primero, si esa propiedad está acogida al DFL2, cómo se adquirió. Si adquirió en primera o segunda transferencia para ver si tiene algún tipo de beneficio. Ok, gracias. De nada. Solant. No, yo no. ¿No? Ah, ya. Estaba ahí. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Hola Daniela, Hola, buen día. buenos días. Andrea por acá. Mira, bueno, darle gracias a CUT por este espacio y este es un tema un poquito como distinto, la figura a lo que se habla siempre que es por contrato de arriendo, que es lo legal. Ya, lo que pasa es que yo explicaba el otro día en el WhatsApp de los corredores
que tengo una situación con una casa de que ellos recibieron ese terreno como una cesión de derecho, ¿ya? Entonces, ellos no tienen el rol, por decir, o bien la recepción final, todos los papeles como que corresponden a poder hacer un contrato de arriendo de la manera, de la vía correcta. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, le pregunté a un abogado que conozco y él me decía, mira, igual puedes con esa sesión de derechos y igual es una escritura, así que pueden hacerla igual con ese papel, pero no va a tener la figura como de arrendamiento, tal vez. Entonces, igual me dejó confundido porque yo digo, ¿y entonces cómo se va a dar? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque hoy en día o sea, no, yo administro esa casa igual porque está construido ahí en ese sitio que fue vendido con cesión de derecho, entonces no, también no me conviene perderlo, o sea, el dueño igual lo tiene ahí disponible, una cabaña súper bonita, entonces mi pipilla, entonces, pero está con esa situación. No sé qué me aconsejas tú. O sea, te aconsejo poder conversarlo después como con más detalle, porque es un caso bien, bien específico. Pero me gustaría como aprovechar la instancia para aclarar lo de la sesión de derechos. A ver, cuando adquirimos derechos sobre una propiedad es porque lo más probable, para no decir absolutamente en todos los casos, no hubo una subdivisión como exige la ley, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque en la mayoría de los casos, las personas, ¿no es cierto?, el dueño de este lote principal, original, no cumple con los requisitos para poder subdividir el terreno en tanto metraje, ¿ya? Porque, de acuerdo a la ley, se exigen metrajes mínimos para poder hacer esa subdivisión como corresponde y asignarle, ¿no es cierto?, a cada lote un rol. Entonces, ¿qué ocurre? Que en lotes que no cumplen con el requisito del metraje, sucede que las personas no encuentran nada mejor que, perfecto, como no puedo subdividir bien, entonces yo voy a ceder derechos en la propiedad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que es un loteo irregular, que no cumple con los requisitos legales, ¿ya? Y que por lo tanto los dueños de esos derechos no son dueños de un terreno en específico que tenga deslinde, ¿no es cierto?, al norte tanto, al este tanto, no. Sino que son dueños y son copropietarios de un espacio común, ¿no es cierto?, con los otros dueños. Entonces, claro, en el terreno uno va, y claro, lo más probable es que hay una casa, está cercado, ¿no es cierto?, está todo, al parecer, ¿no es cierto?, o a primera vista, no habrían, digamos, problemas con los otros copropietarios, no, porque, claro, lo lotean igual en la práctica, pero jurídicamente o legalmente eso no se traduce en un sitio, ¿no es cierto?, concreto en que yo pueda decir, esto es mío. No, tengo derechos sobre un sitio común. Entonces, hago una consulta con respecto a eso, porque, bueno, antiguamente sí se podían inscribir estas sesiones de derechos, ¿cierto? Pero ahora no se pueden inscribir. ¿Tienen algún tipo de cláusula ante el conservador de no inscribir estas sesiones de derecho? Porque todavía se hacen, en realidad, como dices tú, irregularmente, pero ¿qué pasa con eso? O sea, ¿pueden inscribirse esa sesión actualmente los conservadores? se hace mucho y lo que se hacía era que, claro, si no se inscribía, se podía, ¿no es cierto?, acoger esas personas acreditando que vivieron durante 5 años en esa propiedad, podían acogerse a un procedimiento de regularización de la propiedad ante el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿ya? Entonces, la persona decía, mira, yo compré derechos, pero vivo acá hace 5 años, digamos, no hay nadie más que tenga derechos acá, por lo tanto, me acojo a ese procedimiento y el Ministerio de Bienes Nacionales era el que entregaba, ¿no es cierto?,
el título final que se inscribía en el conservador, y así se regularizaban ese tipo de sesiones. ¿Qué pasa hoy día? Que obviamente esto se generalizó muchísimo. Hubo un abuso muy grande de todos estos desarrolladores de proyectos que al final no lo hacían de forma legal, sino que lo hacían irregularmente, por lo tanto generó un problema, porque este tipo de loteos, como son irregulares, se saltan la normativa y, claro, después venía el sistema con esta regularización del ministerio a como a poner parche al problema que se había creado. En base a eso, la Asociación de Conservadores de Bienes Raíces se puso de acuerdo, digamos, y la mayoría no está inscribiendo ese tipo de sesiones. E incluso en algunos sectores donde era bastante común este tipo de sesiones, las notarías no están autorizando ese tipo de contratos. Por ejemplo, Temuco es como más común en el sur, pero Temuco, acá en Santiago, el conservador no está inscribiendo ese tipo de sesiones. Entonces fue como un cambio de criterio a raíz de que se estaba abusando de esta regularización. Entonces las mismas personas que vendían los derechos les decían, no, mira, págame, firmamos esta escritura de cesión de derechos y después tú esperas 5 años y después regulariza. Entonces, para no fomentar eso, se tomó esta decisión, ¿no es cierto?, de restringir y prohibir estas inscripciones. O sea, hoy día, si bien hay algunos que todavía lo aceptan, pero en la mayoría de los casos no está aceptado, y obviamente si un comprador quiere adquirir esto a través de un banco, por ejemplo, a través de un crédito hipotecario, el banco no le va a otorgar el crédito, porque esos títulos no están conforme a derecho. ¿Ya? No sé si contesté eso la consulta. Sí, no, entonces ahora bienes nacionales, si, por ejemplo, hay algún año por ejemplo, de 2019 hacia atrás, sí podía, como dices tú, parchar bienes nacionales esta situación, y del 2019 en adelante ya, en definitiva, bienes nacionales ya no se hace cargo de esos problemas, porque han habido muchos problemas, porque igual me dedico a la venta de parcelas y todo eso, y he visto muchas veces que no hay por dónde actualizar o regularizar esto, porque Bienes Nacionales ya de hecho nos está haciendo cargo creo de un tiempo en adelante, no sé bien la fecha del año. Yo diría que hace 2 o 3 años máximo que cambió el criterio y diría 2 años. ¿Hay alguna ley, Daniela, que uno pudiese ver con respecto a eso? No tengo ley no. Lo que más podría haber es una resolución del ministerio, ¿ya? Pero puede que por aquí lo encuentres, sí. Pero claro, el ministerio efectivamente no está regularizando ese tipo de propiedades, solamente está regularizando en aquellos casos que no exista una escritura de cesión de derechos. Sí. ¿Alguien más tenía consulta? Yo igual tengo... ¿Sí? Mira, con respecto a lo que pasa es que las ciudades siempre van cambiando, van expandiendo su sitio urbano, su casco urbano, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un campo que se vendió concesión de derechos, la gente ya subdividió como ellos querían, ¿cierto? Y ya hay ciertas personas que tomaron su terreno, ¿cierto? Cuando se expande la ciudad también, esos terrenos urbanos pasan a ser, perdón, esos terrenos rurales pasan a ser urbanos. ¿Hay algo que se puede hacer con respecto? Porque cuando tú eres lote urbano, según la ordenanza, te permite de 200 metros cuadrados tener rol propio, que cambia mucho la figura de rural a urbano. Sí. Se está tomando también porque también hay unos casos, yo soy de Concepción, que aquí también está pasando, que cambió el plan regulador y pasó eso, se extendió el tema y se están volviendo a regularizar, ¿cierto? No con bienes nacionales, sino que a través de la municipalidad, de la nueva inscripción y todo eso. Pasa muchísimo porque efectivamente cada cierto tiempo los planes reguladores cambian y como dices tú, las ciudades se van expandiendo. Entonces lo urbano va abarcando lo rural
Por lo tanto, claro, las zonas rurales se pueden transformar en zonas de extensión urbana o directamente urbanas, ¿ya? Y cuando pasa eso, claro, cambia todo el estatuto, ¿no es cierto?, aplicable a esa propiedad, y por lo tanto tienen que cambiar también los procedimientos a los que se debe acoger, tanto el proyecto, si tienes un terreno, digamos, baldío, ¿no es cierto?, es distinto a que si ya te autorizaron la construcción o el desarrollo del proyecto inmobiliario. ¿Ya? Obviamente, si ya lo está autorizado, eso es lo que se aplica. Y para el futuro se puede aplicar algo distinto. Ahí se podría, por ejemplo, hacer, bueno, que actúe un arquitecto, ¿cierto? Que se haga primero el proyecto de subdivisión, presentado, ¿cierto?, a la municipalidad, después los proyectos de edificación de cada lote. Yo creo que por ahí iría como la regularización de esos lotes que pasaron de rural a urbano. Es que si estás en la etapa recién de desarrollo del proyecto, tienes que actuar con la normativa actual. Si el plan regulador ya está aplicado, o sea, ya está dictado, digamos, entonces eso es lo que debería aplicar. En la subdivisión primero, para poder definir y poder enrolar cada lote. Claro, sí, o sea, sí, claro, dentro del desarrollo del proyecto eso es lo primero, sí, pero me refiero a cómo te desarrollas, si lo desarrollas como rural o como urbano, y eso tiene que ser de acuerdo a lo que hoy día está vigente. No, claro, pero como te digo, o sea, si expande la ciudad, debe de pasar de rural a urbano. Entonces ya urbano debe ser proyecto de subdivisión, ¿cierto? Permiso de edificación y la recepción de la vivienda. Ya Sí. por ese lado debería como regularizarse esos lotes, porque Sí. aquí en Concepción ha pasado mucho también. Sí. Sí. Sí, efectivamente. ¿Quién más tiene consulta? ¿Catherine? Hola, no sé si me escuchas bien. Sí, te escuchamos. Hola, yo soy corredora acá en Pichilemu y bueno, el tema de los loteos brujos se da mucho, me ofrecen mucho vender sesiones de derecho a lo que no accedo porque tengo claro cuáles son las condiciones, un poco de lo complicado que es. De hecho, acá el conservador estuvo ampliamente criticado y cuestionado por el último notario por la inscripción de loteos irregulares. El tema es que siempre la gente me pregunta cuáles son, a lo mejor lo dijiste, pero como voy conduciendo no alcancé a escuchar, cuáles son los principales peligros a los que accede una persona que compra una sesión de derecho, que es muy común acá en esta comuna. Sí, ¿Qué buena es lo peor que le puede pasar? buena pregunta, Catherine, porque buena forma de preguntar la inquietud más grande, porque claro, ustedes desde el punto de vista de lo que se enfrentan en la práctica es un comprador que va a una visita, le gusta la propiedad y te pregunta ¿por qué no puedo comprarlo? Eso, claro. Claro. Además que son precios bastante atractivos, porque Exacto. acá en Pichilemu un terreno, el más barato, te puede costar 60 millones, 70 millones sin luz ni agua, y uno de estos lotes de 1.500 metros te cuesta 25 millones con vista al mar. Entonces la gente corre y te empieza a preguntar y también te lo ofrecen mucho. Yo tengo muchos clientes que han loteado de esta forma irregular y te lo ofrecen y te dicen, oye, quiero que los veas. Pero uno sabe más o menos, uno sabe que va a ser complejo y sobre todo que Pichilemu quedó muy marcado con esto. Entonces, por eso quiero tener la respuesta. ¿Todavía el conservador de Pichilemu está accediendo a estas inscripciones? ¿Cómo? ¿El conservador de Pichilemu todavía accede a las inscripciones? No, acá hubo un terremoto por ahí, por el año que yo llegué, 2017, 2016, donde el anterior notario de Pichilemu fue muy cuestionado porque esto era una práctica común y había letreros por todos lados, no compres loteos brujos, qué sé yo, y hoy día la nueva notario, la Margarita Chávez, ella no inscribe. Entonces, ¿pero qué hacen los clientes de acá? Se van a San Fernando, Rancagua, y allá sí pueden hacer esta escritura un poco al margen de la ley, diría yo. Dejan la escritura, pero no se quedan sin la inscripción. Correcto. Entonces yo, a ver, de manera muy simple le explico a los clientes que en el fondo ellos están comprando
el uso y el goce de un terreno, pero no el dominio de este. Pero siempre me dicen, ay, ¿qué es lo peor que podría pasar? Entonces a lo mejor tú me puedes ayudar en eso. Ya, perfecto. A ver, desde el punto de vista práctico, lo que ellos estarían comprando son derechos, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Que no están comprando un terreno en concreto, ¿ya? El terreno en concreto que uno compra, ¿no es cierto?, es de tantos metros cuadrados con deslinde norte, al lado tengo el vecino, etcétera, etcétera. Un espacio físico concreto, sino que están comprando derechos sobre un inmueble genérico. Yo partiría diciéndole, para que uno en Chile, ¿no es cierto?, se haga dueño de una propiedad, tienen que ocurrir dos cosas. Uno, firmar una escritura, ¿no es cierto?, de compra-venta. Y dos, inscribir esa compraventa en el conservador de bienes raíces. Si yo tengo solo la compraventa, no me hago dueño de la propiedad, ¿ya? Por lo tanto, necesito siempre que el conservador lo inscriba en el registro de propiedad. A partir de ese momento voy a ser dueño. Entonces, si yo adquiero derechos en una propiedad, las consecuencias más graves son que, primero, no tengo dominio sobre un terreno en concreto, sino que soy copropietario o comunero con todos los demás, ¿no es cierto?, respecto de una propiedad más grande. No voy a poder, ¿no es cierto?, nunca inscribir la propiedad a mi nombre. No voy a poder acceder a financiamiento, ¿no es cierto?, bancario, porque claro, uno para acceder a financiamiento bancario muchas veces si tiene una propiedad, la hipoteca, ¿no es cierto?, y para dejarla como garantía, en este caso los bancos nunca van a exigir eso, o sea, nunca van a permitir eso. Si quiero vender estos derechos, no voy a poder hacerlo, solamente podría firmar escritura de la misma forma que ellos lo estarían haciendo, pero no voy a poder vender, porque el comprador, ¿no es cierto?, no va a, o sea, el dueño, digamos, de ese inmueble no voy a ser yo, va a ser todos los copropietarios de ese terreno. Y además no voy a poder tampoco acceder ni a permiso de edificación, ni a recepción final, ¿no es cierto?, ni tampoco a un rol de avalúo de la propiedad. Por lo tanto, esas son como las consecuencias más prácticas de esta figura. La más importante, obviamente, es que yo estoy haciendo una inversión al comprar esos derechos, aunque sean menos de lo acostumbrado, ¿no es cierto?, pero es una inversión, y por esa inversión no voy a ser dueño. Eso es lo más, digamos, complejo, o lo más grave. Y hay gente que dice igual que le da lo mismo, y dice, no importa, yo igual lo voy a comprar de esa forma. Ahí no tiene nada que hacer, pero sí, obviamente, existe el riesgo de que esa persona nunca pueda ser dueña y que nunca pueda vender esos derechos. Entiendo, Daniel. Sí, un paréntesis, y lo más caótico que pienso yo que eso después cuando generalmente quieren dejar herencia a los hijos, ellos se quedan con esa problemática, que no son dueños de ninguna herencia, o sea, eso después está sujeto a que cualquiera se los venga a quitar y ellos se quieran... Toda la inversión, ¿no es cierto?, de la compra del terreno, la construcción que se haga en ese terreno. Queda como en el aire. Exacto. Claro, yo creo que la problemática va por ahí y yo un poco en eso me afirmo porque hay terrenos de, no sé, 30 millones con casas de 200 millones construidas vista al mar y tú decís y pensáis, pucha, mañana este caballero se muere o le pasa algo, o vienen los hijos del dueño de esta comunidad y bueno, y dice, bueno, si ustedes solo tienen derecho, o viene la municipalidad y te dice, derríbeme esta casa porque no tiene la recepción, no tiene permiso de edificación. Es como por ahí que yo me voy con los clientes, pero claro, hay gente que no le interesa. Así que súper clara tu respuesta, Daniela, te lo agradezco montones. Súper. ¿Y Laura?
Laura, no sé si nos escuchas, que tienes levantada la mano. Parece que no. Bien, entonces quedamos hasta acá. Muchas gracias a todos por la participación. Les agradezco también haberse quedado hasta el final. No sé si está Juan por ahí. Estoy yo. No te veo. ¿Ahora? Ah, Javier, perdón. Ahí estoy. Juan, perdón. Javier. No, Juan es Juan Andrés. Sí. Pero estoy yo. También lo vi por ahí, sí. Sí, gracias a todos. Pues, es bueno eso que dices tú, porque en el fondo que se queden hasta el final, así que eso significa que estuvo muy bueno el tema. Y invitarlos a todos, pues no sé, antes de que se vayan, el Summit el 1 de octubre nos vamos a encontrar, va a estar la Daniela también, va a estar Rodrigo, de Legal Brokers, van a ver también los otros muchachos de los otros partners, InCity, Catherine, ya pues. Anímense, los vamos a esperar allá. No, ya, bien, Catherine, a comprarla entonces. No se lo pierdan porque va a estar muy, muy bueno. Sí, ya, mira, como decía en el anterior, hay gente que va a venir de Puerto Montt, otros que van a venir de Viña, así que vénganse nomás, los estamos esperando, va a ser una súper buena instancia. ¿Ya? Excelente. Eso. Nos vemos, muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense, chao. Chao. Gracias. Chao. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Que estés bien. Gracias. Saludos. Chao.